El título de la predicación del día de hoy son 3 regalos. ¿Quién ha llevado serenata? Aquí, poquito, sí. Andy, muy bien. No, o sea, Andy es serenata, bien, sí, bien. Eso, mira. Muy bien, tienes bien controlado. Yo también he llevado serenata. Toño, sí, también, los dos Toño, muy bien. Hay una canción que yo le cantaba a mi esposa que dice: ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte 3 regalos, son el cielo, la luna y el mar. Ya no más, dime que sí. Sí, se le he cantado, le he llevado serenata a Cindy. Cuando éramos novios era uno de mis pilares estratégicos para conquistarla, porque no se dejaba, y una vez le llevé serenata con mis amigos y luego no salía. Primera canción, segunda canción, tercera, cuarta, quinta canción, no salía. Yo así como que no va a salir. Ya salió al final. Y el otro día me subí a su balcón con una escalera. Yo dije, se va a derretir, la voy a tener bien enamorada, se va a derretir. Y nada que hacer, se asustó, se espantó, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo ahí en el balcón cantándole una canción. Todavía a veces vamos por allá a San Miguel de Allende de vez en cuando y está el mariachi y le digo, oiga, pues vamos a... Y me pongo a cantarle. No sé si por buena onda como que hace que le gusta, o si te gusta, mi amor, ¿sí? O te da pena, o capaz de que he vivido 20 años engañado y no te gusta, y yo cante y cante. Hoy te voy a hablar de 3 regalos y no son el cielo, la luna y el mar. ¿Estás listo? Proverbios 3, 5, 6. Capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice la palabra: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él nos va a enderezar nuestras sendas si lo reconocemos a Él. Reconócelo en tus caminos. Dios va a poner en tu vida un camino, y cuando tú te salgas de ese camino, Dios te va a enderezar. Sí, Dios te va a enderezar. Aquí la cuestión es estar en la voluntad de Dios, en la voluntad perfecta de Dios, y no confiar en nuestra propia prudencia. Yo muchos años de mi vida he confiado en mi prudencia, he tomado decisiones importantes en mi prudencia y no me ha ido muy bien. Y hoy te quiero platicar de que Dios inventó 3 regalos para que no confiemos en nuestra prudencia, sino que confiemos en la prudencia de Dios. No queremos confiar en nuestro corazón, no queremos confiar en nuestros sentimientos, porque son engañosos. Mi corazón es engañoso, mis sentimientos son engañosos. La verdad, no puedo confiar en ellos. Pero yo hoy he decidido confiar en la prudencia de Dios. Así que cuando confiamos en la prudencia de Dios, en el juicio de Dios, va a haber muy buenos resultados, va a haber un muy buen destino. Todos vamos por el camino de la vida, queremos ir a un buen destino. Bueno, Dios tiene el mejor de los destinos. No es un hotel de 5 estrellas de primera clase en una playa cristalina y soleada. Es un lugar muy superior a algo como eso. No sé dónde has ido en tu vida donde has dicho, este es el lugar más bonito que he conocido. Yo un día fui a un parque nacional en Estados Unidos y yo decía, es que yo no he visto algo así. A lo mejor las Barrancas del Cobre, pero me gustó un poco más todavía ese lugar. Pero no es comparado ese lugar que a mí me ha gustado con esa morada que Dios tiene para nosotros. Ahí en el libro de Apocalipsis nos puede hablar Dios de la morada, del lugar de la morada donde vamos a estar un día ahí, y luego de una ciudad preciosa que es la Nueva Jerusalén, que todavía no alcanzamos a comprender, aún leyendo el libro de Apocalipsis no podemos, yo creo que dimensionar lo lindo del lugar que Dios tiene para nosotros un día cuando estemos en su presencia.
Dios nos quiere llevar a un gran destino. Y iremos en el camino, y cuando vayamos por ese camino y nos desviemos, la palabra nos dice que vayamos a Él y Él va a enderezar nuestras sendas, Él va a enderezar nuestro camino. Iremos por el camino que Dios quiere que vayamos, pero ciertamente, al menos en mi caso, me he ido desviando en temporadas de mi vida y Dios ha enderezado mis sendas. Porque Dios me ama, porque yo sé que cuando yo estoy en las manos de Dios y confío mi vida a Dios, voy a la segura. Dios es un Dios que tengo y que no falla. Dios no tiene un margen de error, sus caminos son perfectos y a Dios no le va a fallar su Waze ni su Google Maps, como a veces a nosotros nos falla. A veces a mí me falla el Google Maps. Y mi esposa me regaña, me dice, pues ¿qué crees que sabes más que el Google Maps? Y yo le digo, sí. Y luego se burla de mí. Sí, ¿cómo voy a saber más que el Google Maps? Pero aún el Google Maps se equivoca. A mí me gusta más el Waze, pero no sé a ti. No estoy haciendo comerciales. Lo que te quiero decir es que el Google Maps de Dios no va a fallar. Él guarda nuestra entrada, Él guarda nuestra salida, Él te libra de lo que ves y de lo que no ves, Él te libra del mal y te protege. Dice Salmo 121 del 7 al 8, el Señor te librará. El Señor te librará de todo mal, el Señor protegerá tu vida. El Señor te está vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre. Dios te vigila. Dios no es un Dios que se queda dormido. Dios no es un Dios que de pronto te dejó olvidado en un lugar y después te pasa a recoger un año después. No, Dios es un Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Él no te va a desamparar. Él te va a vigilar, te va a proteger, te va a librar del mal desde ahora y para siempre. Amén. Te portes bien, te portes mal, lo merezcas o no lo merezcas. Una vez en Cristo eres hijo de Dios y Él te va a estar vigilando para cuidarte. Así como tú quisieras a veces vigilar a tus hijos para cuidarlos, pero no puedes, bueno, Dios sí puede. Tú no puedes visualizar a tus hijos, a veces van a la escuela o están en su recámara y le ponen seguro a la puerta y dices, ay Señor. Pero Dios te puede vigilar 24 horas al día sin ningún problema. Él es omnipresente. Jesús está a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo está aquí. El Espíritu Santo ronda la faz de la tierra, pero al mismo tiempo puede estar en tu corazón si tú decides entregarle tu vida a Cristo. Él está en tu corazón y está en el mío también. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y el primer regalo que Dios te quiere dar es uno que te va a dar algo para que confíes en la prudencia de Dios, en la sensatez y templanza de Dios, en el buen juicio de Dios. Y créeme, Dios es tan bello. Antes de hablarte del primer regalo, Dios es tan bello que cuando tú te vas chuequito en el camino y Él te endereza, si tiene que darte una nalgada, te la va a dar. Pero por amor, no porque te quiera castigar, por amor. Yo le digo, Señor, te pido por favor que me quites lo torpe, para que entonces yo aprenda por las buenas y no tengas que darme la nalgadita porque no tiene caso. Quítame lo torpe. Es una oración que yo he hecho últimamente en mi vida. Quítame lo torpe, porque soy muy torpe. Y le digo, Señor, no hay necesidad. Ahora la nalgadita es con amor, La nalgadita es con amor, y ahorita te voy a decir por qué. Pero ahí en su palabra, ahí en la oración, tú vas a encontrar que Dios te dice, no te vayas chueco, enderézate, no mientas, no guardes rencor, no engañes
a tu esposa ni con tus pensamientos, no sobornes, no maldigas, no envidies, perdona, y Él te va enderezando tus caminos. A veces uno es necio y Dios tarda una semana, a veces un mes, a veces un año, a veces una década. Pero nos va a enderezar porque nos va a enderezar. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, nos dice la palabra. El primer regalo es la oración. Tú me vas a decir, a lo mejor, o estás pensando, ay, pastor, me va a hablar de la oración. Pues si la oración yo ya sé qué es. Sí, denos carnita, pastor, no nos dé lechita. Denos algo más sustancial. Bueno, la pregunta que hoy te tengo es, ¿estás orando todos los días? Porque la palabra nos dice que cuando Moisés preparó ese tabernáculo para Dios y Dios le instruyó toda la serie de cosas que había que haber, que tenía que haber en el tabernáculo, en el lugar santísimo, santo, en el atrio. Y te pones a ver y dices, qué perfección, 46 metros de largo, 23 de ancho, las cortinas con 46 ganchos de plata y la madera de acacia y el arcángel y la mesa de la propiciación. Wow, te quedas, dices, pero hay algo muy importante cuando Dios le estaba diciendo a Moisés que hiciera en el tabernáculo, y era que había muchos tipos de sacrificios, pero había una ofrenda, un sacrificio que se tenía que hacer todos los días, y era un holocausto que le llegaba un animal con olor grato al cielo, al Señor, cuando en la mañana y al ponerse el también tiene sentido del humor. Tenemos a un Dios divertido, tenemos a un Dios amoroso, tenemos a un Dios que le gustaban las fiestas, tenemos un Dios que inclusive podemos ver a Jesús como era irónico a veces. Tenía sentido del humor. Entonces, cuando vamos a hablar con Dios, no estamos hablando con un Dios lejano, enojado, que está con un garrote esperando a quién pegarle y a quién darle. No es ese Dios que tú piensas que saque el cinto y te da. La nalgadita de Dios es distinta. Ahorita te voy a decir una nalgadita que tuvimos como familia y fue una nalgadita amorosa. Una nalgadita donde aprendimos cosas increíbles, porque tenemos a un Dios extraordinario. Tenemos a un Dios consejero, consolador, protector, secalágrimas, que te abraza, que te ama y que no está disponible solamente en horas de oficina. Dios no está disponible solamente en horas de oficina porque a lo mejor se fue a tomar un café o se fue a descansar a su casa. Dios es un Dios que está contigo todos los días y para siempre. ¿Qué dice la palabra? Que Él quiere enderezar nuestras sendas, que quiere que lo reconozcamos en sus caminos y que nos apoyemos en su prudencia. Dios no es un Dios limitado, Dios es un Dios ilimitado. Y la oración, iglesia, la oración sirve para algo que se llama toma de decisiones. Cuando vamos a tomar decisiones en la vida, ahí está la oración. Cuando queremos adquirir fortaleza en la prueba, ahí está Dios. Cuando queremos librar esa tentación, a lo mejor sexual para los hombres, si tú quieres ser librado de una tentación sexual, ahí está la oración. Cuando tú quieres interceder por otros, ahí está Dios con la oración. Y cuando Dios quiere que sane a alguien o a ti mismo, ahí está Dios, ya sea que Dios lo haga por un proceso o por un milagro. A mí un día, cuando yo tenía 11 años, Dios me sanó así de jalón por proceso, un tumor del tamaño de una lima que yo tenía en la cabeza. De unos estudios a otros, Dios lo desapareció. Ahora que estábamos en vacaciones con Andrés, le dio púrpura y yo le dije: Señor, sana a Andrés, yo creo que tú lo puedes sanar, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Yo sé que ese pie de rinoceronte, esas ronchas en la piel que tiene, tú las puedes sanar de un segundo a otro, pero no era la manera de Dios.
No era la vía de Dios, no era el camino de Dios. Dios puede hacerte un milagro o Dios puede sanarte a través de un proceso. Y el proceso de Andrés duró 4 días. 4 días sufriendo. 4 días donde yo oraba y oraba en el mar, en el cuarto del hotel, ahí viendo las olas, en el aeropuerto, en el avión, en la carretera, en silencio, con palabras, con lágrimas, triste, a todo tiempo, en todo lugar, en público, en privado, en oprobio. Ahí yo estaba orando por Andrés y le decía: Señor, sánalo, por favor. Sánalo, Padre, no te tardes en llegar. Andrés se quejaba, decía: papá, este es mi fin. Se sentía pésimo, y después me di cuenta qué tan pésimo se sentía. Y yo le decía: Señor, llega, Padre, llega. Y no llegaba, y parecía que no llegaba, y lloraba, oraba. Andrés sufría y parecía que no llegaba. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17: oren sin cesar. Bueno, esos 4 días yo oré sin cesar. Oraba, me levantaba medio dormido, me ponía a orar, me levantaba en la mañana, clamaba al Señor, oraba sin cesar, oraba sin cesar. Ahorita te voy a contar qué pasó y cómo acabó la cosa. Ya algunos vieron la pasada predicación, pero ahorita vamos a darle un remaster. Orar sin cesar, como dice Tesalonicenses, no es que estés todo el día a lo mejor de rodillas en un cuarto encerrado. No es a lo mejor que estés todo el día con los ojos cerrados, clamando y gritando. Orar sin cesar no significa estar hable y hable sin parar. Orar sin cesar significa tener una actitud de conciencia para con Dios, donde tú estás constantemente poniendo tus pensamientos en Dios, tu meditación en Dios, tus palabras en Dios, tu silencio en Dios, y en donde tú realmente te estás rindiendo a Dios. Estás rindiéndote a Dios. Puedes estar con los ojos abiertos o cerrados, pero tú tienes una actitud de rendición hacia Dios y tú estás constantemente en silencio o con palabras meditando en Dios. Cuando yo conocí a Cindy, así decimos en el norte, no me lo tome a mal, yo decía: condenada muchacha, pues ¿qué me hizo? Todo el día pensaba en ella. Yo no estaba todo el día con Cindy a su lado, ni estábamos hablando todo el día ella y yo. Pero yo en mi trabajo, en donde yo me trasladaba de un lugar a otro, en mi casa, yo estaba piensa y piensa en Cindy. Yo meditaba en Cindy porque estaba enamorado de Cindy. Cuando tú estás enamorado de Dios, tu conciencia, tu pensamiento, tu meditar, sí, abran es que necesita electricidad también pero bueno, ábranle ahí para que ventee un poquito, gracias. Está tu mente conectada a Dios, estás meditando en Dios constantemente. Cuando oras sin cesar, traes contigo a Dios en tu mente, cuando te levantas y cuando te acuestas. A veces, hablar con Dios, que es muy recomendable, lo pensamos diciendo: voy a hincarme en una cama y en un cuarto solo a orar, que esa es una manera muy efectiva de orar, muy efectiva de orar. De hecho, creo que es la más efectiva. Pero eso no quita que cuando estás regando el jardín, que cuando estás trotando porque vas a hacer ejercicio o estás en el gimnasio, que cuando te trasladas de un lugar a otro, vas en tu coche o en el camión, no puedas hablar con Dios. Dios quiere que estemos orando sin cesar. No quiere que dejes de trabajar para que te pongas a orar hincado en un cuarto encerrado. Dios quiere que en tu trabajo, en tu escuela, en tu ámbito, en la iglesia, fuera de la iglesia, tú estés meditando con Él. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque Dios quiere tener intimidad contigo. Dice la palabra en Colosenses 4:2: dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracia. Hay 2 cosas que cambian el entorno de un hombre y una mujer. Uno es la oración
Y 2 es estar agradecidos. Estar agradecidos. Oye, yo esta vez que Andrés se enfermó, yo dije, qué torpe soy. ¿Cómo no me puedo dar cuenta de todas las bendiciones que tengo en Dios, nada más con ver a mi hijo sano? ¿En verdad tengo que esperar a que mi hijo se enferme, que esté en peligro de muerte, para que yo valore las cosas poderosas que haces en la sonrisa de un niño? Al levantarse, al ver a tus hijos con salud, que pueden caminar, que pueden respirar, que no sufren, que no están en dolor. Oiga, ¡qué bendición! ¡Qué bendición tenemos todos los días en todas las cosas que Dios nos da! Pero el problema es que nos fijamos en lo que Dios no nos da, ¿verdad? Y ahí está el enfoque, y ahí nos enfrascamos en qué no tengo, qué no puedo. Oye, cuando ves el panorama completo de todas las cosas que Dios nos da, ahí aprendemos a estar agradecidos. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. Que sus peticiones, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego, ¿qué dice después? Con acción de gracias. Y luego, ¿qué dice después? Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Queremos tener una paz que sobrepase todo entendimiento? Oremos y seamos agradecidos. Oremos y seamos agradecidos. Oremos y seamos maduros. Oremos y vislumbremos todas las cosas que Dios tiene para nosotros guardadas cada mañana. La sonrisa de tu hijo, el verlo caminar, el verlo crecer, el ver a tu esposa despierta. Algunas esposas han de decir, ay, ¿despertaste, mi amor? Mi esposa no, siempre está agradecida, hasta llora cuando me ve que me levanto. Yo con las lagañas así, ella está, mi amor, te amo. Orar sin cesar no es tener todo el día inclinada la cabeza, ni significa hablar sin parar, como ahorita decía Cindy, sino una actitud correcta hacia el Señor. Dios no se va a olvidar de nuestras oraciones. No se va a olvidar, las va a guardar, las va a registrar, las va a honrar, porque Dios está muchas veces por destapar la bendición de esa oración que tú hiciste. Como una botella, como cuando tiene la Coca-Cola y luego se va, anda en el carro de arriba para abajo las botellas de Coca-Cola y la abres y se destapa la espuma y quedas todo salpicado. Hay una bendición de Dios en tu vida preparada, donde Dios va a abrir la botella y va a explotar la bendición, porque tus oraciones no son en vano. Tus oraciones no han sido olvidadas. A lo mejor Dios no te ha contestado en años. A lo mejor a veces sí Dios contesta en segundos, en minutos, en días o en semanas. Pero hay otras oraciones que parece que ya se le olvidaron a Dios. Que Dios se le olvidó y ahí se quedaron, ahí en la nube, ¿verdad? Pero las oraciones, toda oración de corazón que tú le haces a Dios, va a ser honrada. A lo mejor no se va a contestar de manera inmediata, pero a lo mejor se va a contestar en años o en décadas. O a lo mejor el día que tú mueras, Dios se la va a contestar a tus hijos o a tus nietos. Ese es un Dios que tenemos fiel. Él sabe el momento, Él sabe el lugar, Él sabe por qué. Yo le decía, Señor, ¿por qué no sanas a Andrés? ¿Por qué no sanas a Andrés? Pero los tiempos de Dios no son iguales a mis tiempos. Él tiene mejores caminos para Dios. Dios, cuando yo oraba, yo decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no sanas a Andrés? Dios ya se estaba moviendo con 3 médicos, sincronizando a 3 médicos que iban a atender a Andrés en equipo. Y yo sé, y esta semana yo sentí muy profundo en mi corazón y dije, Señor, 2 de esos médicos no te conocen. Y Andrés, yo sé que ya empezó a ministrar el corazón de 2 médicos, esos 2 médicos que no conocen. Creo que si es todo al mismo tiempo hay problemas, Entonces, los aires de uno por uno, bueno, ahí, veanlo, perdón.
Dios tiene sus caminos. Yo quería que Andrés fuera sanado, tardó 4 días en empezar a sanar, pero yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de 2 médicos que están atendiendo a Andrés que no lo conocen. Dices, ¿por qué no lo...? Dios tiene mejores caminos. Y de este infortunio, de este problema, de esta angustia, de este sufrimiento, Dios va a sacar cosas buenas. Dios ya está sacando cosas buenas. Primero me está quitando lo torpe a mí. Le está haciendo que seamos más agradecidos como familia, que Victoria valore más a su hermano, que la fe de Cindy sea incrementada, que mi fe también sea incrementada, que la fe de Andrés sea incrementada. Dios ya está haciendo algo muy bueno. Oiga, si hizo algo bueno del sufrimiento de Cristo en una cruz, que parecía que Jesús estaba derrotado, que ya había sido aplastado, pero venció a la muerte y resucitó, ¿cómo no va a hacer cosas buenas de nuestro sufrimiento? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Padre. Entonces, nuestras oraciones, iglesia amada, no se esfuman. Nuestras oraciones no se esfuman. Nuestras oraciones no se difuminan, no se apagan, no se desintegran, no desaparecen, sino que son registradas. Cada lágrima, cada palabra, cada ruego, cada oración ha sido registrada en los cielos y no se va a ir. Ahí hay un registro que no se va a borrar. Ahora bien, ¿cómo vamos a orarle muchas veces a un Dios? Dios en su misericordia nos va a escuchar y muchas veces nos va a responder al tiempo que inclusive nosotros queramos, pero muchas otras veces no. ¿Cómo saber, cómo entender a quién le estoy orando? ¿Cómo saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? ¿Cuál es su voluntad? Y ahí está el segundo regalo, que es la Biblia. Si tú puedes orar y decir, Señor, ¿cómo me caen gordos los del servicio de las 10? Llévatelos, Padre, llévatelos ya. Esa no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la vamos a conocer en la palabra. Pero pastor, ¿por qué me habla de oración y de la Biblia? Ay, qué obvias son las predicaciones del pastor. ¿Estás leyendo todos los días la Biblia? ¿Estás leyendo todos los días la Biblia? ¿Estás orando cuando sale el sol y cuando se pone? ¿Estamos haciendo realmente esa amistad, ese vínculo con Dios? Porque a mí me puedes dar a tole con los dedos, pero a Dios no. Dice Romanos 8:27 que Él conoce las intenciones del corazón, que Él escudriña el corazón de cada uno. Y la palabra, lo que hace la palabra es que desnuda nuestros corazones. Ahí no hay caretas. Ahí por más que te quieras poner la careta, pues a mí yo sí te la compro, pero Dios no. Ahí Dios te desarma con la palabra, porque su palabra es verdad. Y si no la escudriñamos, si no la leemos, si no la estudiamos, no vamos a poder conocer cómo piensa Dios y cuál es su voluntad. Entonces vamos a orar conociendo a nuestro papá. Ahí el primer nivel, ahí nos están enseñando la Biblia, el primer nivel, lo está enseñando David. Y me decía a mí David, pastor, es que me pongo nervioso, me puse nervioso ahora que di la primera clase. Le digo, no te preocupes, David, yo también me pongo nervioso. La ventaja que yo tengo es que ya enseñé como 4 veces esa lección, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que prepararse, sí. Y me decía, es que sí estudié y me preparé, pero me ganaron los nervios. No te preocupes, porque la gente que recibe la palabra tiene que ser empática contigo. Porque cuando hay arrogancia, cuidado, no podemos ser arrogantes.
Y también el que está dando y enseñando la palabra no puede llegar sobrado. Mire, yo he llegado unas 2 veces sobrado aquí al altar, avergonzado. Pregúntele a mi esposa. No tanto, ahí nomás por encimita, pero pregúntele. Si llega uno aquí sobrado y arrogante, olvídate. Y claramente yo he dicho, ya sé, Señor, otra vez que torpe soy. Cuando no eres empático, cuando estás sobrado, cuidadosamente efectivas, porque estás orándole a un Dios que conoces. Un día, en los 7 años que me regaló mi Dios de vida para con mi papá, estuve con mi papá 7 años y yo tenía unos 5 años. Y yo recuerdo que mi papá llegó de un viaje de 1 mes y yo me estaba derritiendo por abrazar y besar a mi papá. Pero dije, no. Me enojé, dije, ¿por qué te fuiste 1 mes? Y me puse a reclamar. Recuerdo esos zapatos cafés de gamuza, muy bonitos. Los busqué y nunca los pude comprar, no los encontré. Pero yo recuerdo reclamándole a mi papá, es que te fuiste 1 mes, papá. Porque yo tenía el anhelo de conocer a mi papá. No solamente saber que él era mi papá, sino conocer a mi papá. Entonces nosotros muchas veces hablamos con Dios, pero no conocemos a Dios de manera profunda. Y la manera de conocer a Dios de manera profunda es leyendo su voluntad. No solamente la letra, pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, esa letra se vuelve viva. No es una letra muerta, es una letra viva. Para eso necesitamos al Espíritu de Dios. Para eso necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. El punto es que la Biblia es increíble. 40 autores de diferentes trasfondos, unos muy educados, unos ignorantes, pero todos inspirados por el mismo Espíritu de Dios, a través de 1500 años, una Biblia sincronizada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo hace sentido. Cristo, en la sombra de Cristo del Antiguo Testamento, en la realidad de Cristo ya viéndolo de manera real en el Nuevo Testamento, todo hace sentido. Ahí lo tenemos en la mesa. Ahí está en el buró de nuestra recámara. Ay, qué flojera, es que no le entiendo. No te preocupes, ora y Dios te la va a revelar. Y si no, Dios te va a poner a alguien que te le explique. Ahí está la palabra. Pastor, ¿por qué me habla de la Biblia y de la oración? Ya oremos sin cesar, así enamorados como una novia, y leamos su voluntad todos los días. No, es que los domingos, no, es que la palabra nos dice de día y de noche medita en mi palabra. De día y de noche, cuando te levantes y cuando te acuestes, medita en mi palabra. Entonces, la palabra, Hebreos 4:12 dice, fíjate, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra no es un libro más, es la voluntad de Dios en nuestra vida, que no podemos dejar pasar. No podemos tratarla como un libro nada más. Es una palabra que vive, es viva y eficaz. Es una carta de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestros corazones. Más de 3,500 promesas de cómo perdonar, cómo ser agradecidos, cómo tener una buena familia, cómo ser renovados, cómo ser protegidos, cómo ser perdonados, cómo ser sanados, cómo tener provisión y esperanza. Más de 300 profecías acerca de cómo iban a nacer, morir y resucitar. Jesús estaba ahí y todas esas profecías se cumplieron. Y hoy te tengo una profecía más que no se ha cumplido, pero no por eso no es verdad. Y es que Jesús va a regresar.
Jesús va a regresar, aquel que vino como un carpintero, aquel que vino montado en un burro entrando a Jerusalén, aquel que fue humillado en una cruz y fue muerto como un ladrón. Él va a regresar, no como un carpintero, no como un delincuente, no como un mentiroso, no como un humillado, sino en gloria, en gloria, en gloria. Él vendrá por una iglesia, y esa iglesia somos tú y yo. La iglesia no es el lugar de cuatro paredes, es el corazón de los creyentes. La iglesia no tiene una denominación, ni una religión, ni una liturgia, ni un pastor, ni un cura que la definen, sino el propio Cristo es el que se encargará de juzgar quién es y quién no es la iglesia. Yo oro al Señor y le pido: Padre, queremos ser una iglesia real y genuina. Sé que nos vamos a equivocar, sé que vamos a tropezar, pero no quiero soltarme de la mano de mi Creador, de mi Cristo, de mi Salvador, porque yo sé que Él nos levanta y vamos erguidos hacia adelante. No queremos ser una iglesia que se equivoca y se queda ahí, empolvada, vieja. Queremos ser una iglesia viva. Y ese es el tercer regalo, iglesia. La iglesia. Dios no te va a dejar tirado y te va a decir: ay, enderezate tú como puedas en tus caminos. No, Él te va a enderezar. Pero no solamente te lo dice con palabras, te lo dice con hechos. Y Dios proveyó la oración, proveyó la palabra y proveyó a la iglesia para enderezar nuestros caminos. Yo cuando le dije a Cindy: cásate conmigo, yo no le hablé nada más bonito. Las palabras que yo le dije a Cindy cuando dije que la amaba y quería casarme con ella, tenían hechos detrás de las palabras. Cindy sabía que mis palabras estaban respaldadas con cosas que yo había hecho. Y Dios no te va a dar solamente palabras, iglesia. Dios te va a decir: el trono de mi gracia está abierto las 24 horas del día y yo te voy a escuchar. No importa cómo estés, yo te voy a escuchar. Estés en pecado o estés bien conmigo, aquí te voy a escuchar. Y aquí está mi voluntad. Estás en la época, en la dispensación de la gracia. Tienes la palabra ordenada, escrita, revelada. No la desperdicies, iglesia. Y por otro lado, no empobrezcas el concepto de iglesia. No, pues es que yo voy. Sabes que mi esposa me hace manita de puerco si no voy. A mí Cindy me llegó a hacer manita de puerco para ir a la iglesia. No, mi amor, es que el pastor, ese pastor. No, es que me aturden los cantos. No, hay NFL, van a jugar los Steelers. ¿El Cruz Azul llegó a la final? ¿Sí o no? ¿No? ¿Todavía no? Hoy es el juego. No empobrezcamos el concepto de iglesia, porque la iglesia genuina de Jesús, la iglesia genuina de Jesús, viene a un lugar, ¿sí?, unánimes, a llevarle una serenata increíble a Dios y a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. No hay intereses económicos, no hay intereses personales, porque el día que yo esté aquí por dinero o por fama, Dios me va a bajar inmediatamente. Roca ha sido un proyecto genuino y te lo puedo decir sin presunciones.
sido un proyecto sin ningún tipo de interés, más que el traer a gente a los pies de Cristo. Dios sabe y Dios es mi testigo. Queremos traer a gente a Jesús y que le entreguen su vida genuinamente al Maestro, porque sabemos que nos vamos rápido de esta vida, pero allá estaremos juntos y gozosos. Ya sea que Cristo venga antes o que muramos, que podamos decir: somos del Señor. Dios inventó a la iglesia. Dios inventó a la iglesia. Y la voluntad de Dios para con la iglesia es, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Eso lo dice el Señor. No dejemos de congregarnos. Vamos a leerlo, iglesia, a las 3. 1, 2, 3. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca, iglesia? ¿Cuál es el contexto de Hebreos 10:25? Que Cristo va a volver. Él regresará. Señor, te damos un aplauso porque tú regresarás, porque así como viniste, vas a volver, Padre. La pregunta hoy es, iglesia, y no me refiero al lugar de 4 paredes, ¿hemos pobreteado a la iglesia? ¿Hemos pobreteado a la iglesia? Lo hacemos como: Señor, te estoy haciendo un favor, Dios. Mira, del mes vine 3 veces y falté una, Padre. Le estamos haciendo un favor a Dios, de verdad, en venir y servirle y adorarle. Estamos haciéndole un favor a Dios. O venimos a ver qué, o a dormirnos. Yo aquí, mire, cuando estábamos haciendo aquí todo, dije 38.5 centímetros y alcanzo a ver hasta la esquina. Yo sé si te duermes o no te duermes, pero ¿qué crees? Hay alguien que te ve mejor que yo. No te duermas. ¿Cuál es el plato principal que Dios ha provisto para la iglesia? Y con esto voy a terminar. Este es el plato principal. No es pagar un diezmo o una ofrenda para sentir que tu conciencia está tranquila y que piensas que tus pecados son perdonados. No es venir a descubrir la fórmula para ser próspero y hacer más y más y más y más dinero y llegar un día a tener 6 coches, 6 casas y 6 vacaciones por año. No es. Si vas a un lugar así, ve a otro lugar. No es venir a fundar el club de Toby, a hacer mi red de amigos y de negocios. No es venir a una competencia de eruditos para ver quién es más santo y quién sabe más. No somos un lugar de santos, no lo somos. La iglesia es un lugar de gente. Gente rota, gente herida, gente cansada, gente golpeada, que necesitamos ser sanados, necesitamos ser vendados, necesitamos ser curados. Y cada silla aquí es una cama de un hospital espiritual. Un lugar de enfermos que necesitamos sanidad, restauración, abrazos y consuelo. Pero sobre todo, que necesitamos sentir el abrazo de Jesús. La iglesia no es un lugar donde la figura principal es el pastor, o la teología, o la red de iglesias, o el cura, o el líder, o la denominación. Aquí
La principal figura se llama Jesucristo. Nuestro objetivo no es que cada persona venga a sentirse nada más bien y acompañada. Aquí el principal objetivo es que la gente que cruce esa puerta ahí ya no vuelva atrás y pueda un día pronto decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Esa es la mejor frase que puede haber de un alma arrepentida y sincera y genuina, que pueda decir solo y en lágrimas: he decidido seguir a Cristo. Es lo más grandioso y es lo más glorioso, porque cuando tú puedes decir eso de corazón, ahí tu salvación está segura. Ahí tu alma ha sido salvada. No somos un lugar para rechazar al drogadicto. Y si viene un borracho, nadie va a sacar a ese borracho de aquí. Lo vamos a sentar y lo vamos a poner en una silla con alguien a un lado para que no se nos caiga. No vamos a rechazar al drogadicto ni al homosexual. Le vamos a decir: en Cristo hay esperanza. Y tu vida puede ser restaurada. Te amamos, mi hermano. Y darle un abrazo y decirle: vamos juntos, porque Cristo te va a cambiar. No vamos a bajarle la falda a la prostituta. Si estás ahí enfrente y está ahí casi la prostituta ahí con la mirada, te volteas a otro lado y oras por ella. Y le dices: Señor, ámala y abrázala, porque le falta amor a esa mujer. Y le vas a decir a tu esposa: ve y abrázala. Dale la bienvenida. Somos un lugar lleno de pecadores, porque tú y yo somos pecadores, pero hay alguien que sabemos que nos puede sanar y salvar: Jesús. Y lo más importante, iglesia, es que cuando sabes que eres salvo, y tú eres salvo y yo soy salvo, no nos queda más remedio que ir y salvar a otros. Animémonos, dice la palabra. Animémonos. Animémonos unos a los otros. Y con más razón ahora que viene Cristo. Animémonos no para criticar, para santificarnos como iracundos, como inmaculados, no para animarnos a ser fariseos ni el club de Toby, sino para llevar el evangelio hasta el último rincón de Querétaro. La iglesia comenzó a crecer el día que tú empezaste a orar, a leer la Biblia y a invitar a otros a venir. Éramos 80 hace un año y cuarto, y ahorita somos más de 300, porque tú no solamente oraste y leíste la Biblia, te levantaste de tu sillón, de tu cama, de tu lecho, y saliste y le dijiste a la gente: hay un Jesús que es real y que ama y que te quiere salvar. Por eso ha crecido la iglesia, porque nos levantamos de nuestro confort y esos 3 regalos que Dios nos dio los estamos usando, animándonos a poder tener una relación constante con Dios todos los días, a leer su palabra todos los días y a levantarnos y a accionar. La iglesia es la novia de Jesús. No la menosprecies. No la menosprecies. Y si tienes un problema con la iglesia, pues entonces acércate conmigo y vamos a platicar con una buena actitud, tú y yo.
Y vamos a dejar que esas tonterías sigan minando los dones y talentos que Dios quiere usar para contigo a través de Roca. Dejémonos de tonterías, hablemos maduramente, dejemos de ser niños y vamos al supremo mandamiento, que es ir por almas a Jesús. Cuando vayas al cielo, Dios te va a pedir cuentas por tu familia y por todas esas almas que estaban a tu alrededor necesitadas de Jesús. ¿Qué hiciste, iglesia? ¿Qué hicimos, iglesia? Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, una urgencia de Juan, de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe? ¿De qué sirve decir que conocemos la palabra y conocemos a Dios y que tenemos fe en Él, si no se tiene y no dando? No dando. No puede ser que nos quedemos en nuestras casas criticando a la iglesia y no hagamos nada, no por ir a llevar comida física, sino espiritual. Porque ¿de qué me sirve a mí llevar comida física si no tengo la comida espiritual que se llama Cristo Jesús en mi vida? ¿De qué me sirve a mí llevar comida, orfanatos, anexos, si no tenemos el carácter de Cristo para perdonar, para dejar de murmurar, para dejar de criticar? ¿De qué nos sirve? De nada. Somos una obra de asistencialismo más, que ya hay muchas. Tenemos que ir a llevar comida física, pero con comida espiritual, con comida de poder, con Cristo en nuestras vidas, realmente vivir lo que es la iglesia primitiva. Una iglesia real y de poder, una iglesia poderosa, viva, humilde y servicial. Eso es lo que queremos. Queremos impactar, no vamos a poder impactar nosotros sino a través de la palabra de Jesús en poder, viva y eficaz. Así que el mensaje hoy, iglesia, es que gritemos que Jesús salva, que Jesús transforma, que Jesús da vida eterna, que Jesús puede cambiar nuestro lamento en baile, pero tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que primeramente sí orar, sí leer la Biblia, pero accionar esa fe allá afuera. Que Dios tenga gracia para con nosotros. Que Dios nos abra el entendimiento y que nosotros podamos aceptar que hay un propósito más grande de lo que yo quiero, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Es Cristo. Ese es nuestro objetivo. Llevar a gente a los pies de Jesús con el poder de la oración y con el poder de la palabra de Dios a través de su iglesia. Así que hoy pongámonos sobre nuestros pies y oremos y digámosle: Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este día. Y hoy, Padre, queremos decirte: heme aquí, envíame a mí. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, que tu voluntad se haga realidad en nuestros corazones, que tu palabra se haga manifiesta, Señor, como acciones de gracia, Padre. Haznos gente de oración, pero gente agradecida. Gente, Padre, que se ocupa en lo bueno, no en lo malo. Quita, Padre, toda falta de perdón. Quita, Padre, toda necedad. Quita, Padre, todo lo que estorbe el fluir de tu Espíritu y haznos piedras vivas para llevar a otros tu evangelio y para que esa oración y que para esa palabra
que está en nuestros corazones sea una palabra viva y eficaz, una palabra real y no una religión enterrada, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero